buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Maki Arenas cumple con tareas en el exterior. Populismo es una de esas palabras que no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, pero que se usa normalmente en el lenguaje político y en los medios de comunicación. Hoy en día podría decirse que así como en el pasado Carlos Mar escribió "Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo", un nuevo fantasma recorre no solo Europa, sino buena parte del mundo, el fantasma del populismo. El populismo, expresión asimilada a demagogia, a exacerbación de sentimientos ocultos, a exaltación de personalidades carismáticas y a la simplificación de las ideas políticas. Durante mucho tiempo el populismo fue asociado a los planteamientos ideológicos y a las personalidades con fácil capacidad de comunicación con las masas en el campo de la izquierda. Se consideraba entonces como una manera de utilizar la desigualdad social y económica, la marginalización de sectores sociales por la explotación del trabajo como elementos para la consolidación de propuestas opositoras. En los últimos tiempos, el uso de la palabra populismo se ha asociado a la emergencia de líderes y movimientos de derecha que guardan rasgos parecidos al fascismo y el nazismo en los años 20, o los movimientos revolucionarios producto de la descolonización de los años 60. ¿Es correcto calificar la elección de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos como una victoria del populismo? Hasta cierto punto existen diferencias fundamentales entre el populismo que se ha visto en Latinoamérica históricamente, que ha tendido a ser un populismo de izquierda, y lo que hemos visto en Estados Unidos, en partes de Europa, que con pocas excepciones ha tendido a ser un populismo que viene de la derecha. Es más nativista, un poco xenofóbico, y tan menos enfocado en temas necesariamente de clase social, que es lo que históricamente ha, digamos, impulsado el populismo en Latinoamérica, y más en temas de identidad cultural, de dónde naciste, de quién eres, y hay un tema racial, obviamente, también. Lo que hemos visto es que en el momento que el populismo está perdiendo un poco de su impulso en Latinoamérica, cuando tienes países como Argentina, como Brasil, que se han, digamos, cambiado hacia un modo más institucionalista, un poco más ortodoxo, tanto a nivel económico como a nivel político, hemos visto varios cambios en el mundo, digamos, en las democracias para no decir, en las democracias, digamos, tradicionales de los varios continentes. Entre ellas, Inglaterra, que el Reino Unido, que ahorita tuvo un voto para salirse de la Unión Europea, que fue, digamos, impulsado por muchos de estos mismos sentimientos, de que el país ya no es, digamos, de la gente que pensaba que el país era de ellos. Y tiene que ver mucho con un tema de globalización, que la globalización ha ayudado muchísimo a nivel internacional, ha sacado millardos de personas de la pobreza, pero han habido diferentes grupos que no han podido beneficiar de esos cambios. Y entre ellos está la tradicional clase obrera de los países desarrollados económicamente. Estos son gente que antes trabajaba en manufacturía y que podían vivir a nivel de clase media sin haber estudiado a nivel universitario. Y eso se está poniendo cada vez más difícil y cada vez más imposible hasta cierto punto. Y eso es algo que la derecha, digamos, populista, nativista, ha logrado utilizar como un mensaje que ha sido bastante, como hemos visto, que ha tenido mucho poder con ese segmento de la población. La victoria del partido Syriza en Grecia en el año 2015, la expansión del Partido de la Libertad en Austria y movimientos como Alternativa para Alemania son considerados como expresiones de la nueva ola populista en Europa. Es una ola que cobija a partidos considerados como expresiones neofascistas o neonazis, con organizaciones de izquierda como el Partido Podemos en España, que se asocia a las expresiones socialistas de América Latina. Sin duda, el discurso agresivo, irreverente y aparentemente disparatado de Donald Trump, enfrentado a poderes tradicionales de su país, le permitió acumular una fuerza impensable y ganar la presidencia.
El fantasma del populismo fue enfrentado y derrotado, del comunismo decíamos, enfrentado y derrotado por los países democráticos de Europa y en alguna medida del mundo entero. Y por supuesto por Estados Unidos, la superpotencia capitalista por definición. ¿Qué tantos políticos apelan al populismo para ganar las elecciones? La campaña de Donald Trump se enfocó en técnicas populistas. ¿Cómo perjudica a un gobierno populista a Estados Unidos? Bueno, nos acompaña hoy una persona quizás la más indicada para hablar sobre el tema del populismo, la doctora Colette Capriles. Ella es profesora de teoría política en la Universidad Simón Bolívar, además escritora. Bueno, una de nuestras más conocidas y destacadas escritoras políticas. Bueno, bienvenida. Bueno, gracias, de verdad. Gracias por la invitación. Ojalá podamos conversar sobre estas cosas. Estamos en presencia de una ola populista en el mundo. Es una manera de describirlo, pero hay que considerar que primero el fenómeno populista es muy antiguo. Eso no es nuevo, digamos, ni siquiera depende de configuraciones especiales del siglo XX. Al contrario, es un fenómeno de la antigüedad romana, etcétera. Es decir, y de la antigüedad griega. Los griegos hicieron un gran esfuerzo por combatir lo que ellos llamaban entonces la demagogia, ¿no? Pero el caso fundamental, lo que está pasando ahora, yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. ¿Cuál es el contenido de este nuevo populismo? O sea, ¿qué reivindica este nuevo populismo? ¿Por qué necesita este nuevo populismo hablar al nombre del pueblo? ¿Para obtener qué? Yo creo que una de las cosas fundamentales es que ya se ha verificado una ruptura absoluta con algo que para ti y para mí es tan familiar, ¿no? Que es la izquierda y la derecha. Nosotros nos criamos en un mundo muy ordenado, un mundo en el que había unos parámetros políticos muy claros. Sí, unas referencias muy precisas, ¿no? Había una izquierda, una derecha, había poder, además eran poderes en equilibrio, ninguno de los dos dominaba. Ese esquema desaparece a partir de 1989 por el propio colapso interno de uno de ellos, no por una lucha, sino por por defecto, digamos, por default. Y empieza una reconfiguración que tiene muchísimo más que ver con aquello que sí ayudó muchísimo al colapso de la Unión Soviética, que son los procesos de globalización. Lo que en realidad hoy está planteado, el contenido de estos populismos que hoy aparecen asociados al nuevo presidente de Estados Unidos, al presidente electo, y que posiblemente vayan a ser la gran materia de discusión electoral en el año 2017 en Alemania y en Francia. En Francia y en Alemania hay elecciones, y más adelante en todas ellas, en todos los países europeos. El gran contenido de eso es, ¿nos anotamos en el proceso de globalización o nos abstenemos de hacerlo? ¿Qué conviene más a nuestras naciones? ¿Resistir al proceso de globalización o adoptarlo? Y eso tiene que ver con que la globalización es un proceso, como todo gran proceso civilizatorio y económico, bueno, que tiene ganadores y perdedores, o que se percibe, digamos, desde ciertos puntos de vista como menos favorable a ciertos países que a otros. En realidad no es así. La globalización primero es inevitable. Claro. Entonces debemos ver estas cosas, esto que estamos llamando populismo, como una reacción a lo inevitable, como una reacción última a lo inevitable, como cuando las personas se atrincheran para evitar una catástrofe, lo que perciben como una catástrofe. Entonces aquí hay un problema de percepciones y de acciones, obviamente. Evidentemente, los procesos globalizadores han implicado un cambio en los modos de producción, a tal punto que ahora se habla de la era postindustrial. Los puestos de trabajo más valorados y pagados en Europa, en Estados Unidos, en China, en Singapur, en Australia, son puestos asociados a servicios de valor agregado, llamémoslo así, y no puestos de producción manufacturera. Sí, es la famosa revolución industrial. Claro, toda esa clase que funcionaba en términos de producción manufacturera, y estamos hablando de los obreros de Detroit o de los fabricantes de telas en el sur de Francia, en fin, esos han sido desplazados por esta globalización que termina
exigiéndoles un tipo de habilidades totalmente nuevas para poder acceder a estos valores y a este modo de vida, digamos, de la Ahora, clase siempre media. se aplicó el término populista a estos movimientos más o menos de izquierda, que se generaban alrededor de figuras muy carismáticas. El caso de Perón, Claro. el peronismo símbolo en América Latina. Más recientemente lo que ocurrió en Venezuela, o ha ocurrido en Así es. Venezuela con Hugo Chávez, que llegó a ser también, a ejercer un liderazgo más allá de las fronteras del país. Pero ahora pareciera que el populismo se mezcla, y es posible también, con estas expresiones que tú señalabas, producto de la globalización, además como respuesta al fenómeno de estas migraciones Totalmente, masivas. totalmente. Pero se asocia mucho también a lo que podríamos llamar un neofascismo o neonazismo, ¿no? Bueno, yo no diría eso, yo diría que incluso los movimientos más extremos en Europa que podrían tener eso como referencia, digamos, que podrían aspirar a renacer, no está planteado, digamos. Pero en la forma. El punto es que el populismo adopta muchas formas, eso es lo que yo quiero subrayar. Claro. Sí, el populismo es un discurso que favorece la idea de que el líder representa al pueblo definido según sus propios parámetros, no al pueblo como totalidad política. O sea, nosotros todos somos pueblos, somos un sujeto político que se llama pueblo, que es el que elige y quita presidentes, ¿no? Pero el populismo se caracteriza por esta idea de que el líder representa al pueblo, pero definido con unos parámetros muy particulares. No todos somos pueblos. O sea, en eso hay una exclusión del otro, ¿no? Y eso puede tener distintos contenidos ideológicos. Es decir, el fascismo nace del populismo y tiene un componente populista fundamental, evidentemente, pero no es solo populismo. Ni todo populismo lleva al fascismo. O sea, en este caso, lo que es importante y lo que es dramático para los analistas también es ver que el populismo europeo tiene por contenido algunos contenidos muy asociados al pasado prefascista de Europa, porque el fenómeno fascista fue generalizado en toda Europa, no fue solamente Claro. Alemania. Las referencias son estas porque Son estas porque son los que llegaron al poder, Así es. pero eso estaba allí asociado a otros Fue movimientos. como una derivación de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Exactamente, entonces, y pasa lo mismo, la Primera Guerra Mundial generó una reconfiguración de Europa y la muerte de los antiguos imperios europeos del siglo XIX. Lo mismo, estamos frente a una configuración mundial, a una nueva geopolítica y una nueva lógica económico-social global que ha traído evidentemente perdedores en la medida en que los países no han podido diseñar todos a la vez, digamos, políticas que les hagan insertarse en ese proceso. Hay perdedores, los perdedores cultivan resentimientos y el populismo alimenta el resentimiento político y construye entonces estas salidas, que el problema más grave no es que sean populistas, es que como el populismo no resuelve el problema de fondo. Ningún populismo está destinado a tener éxito en ese sentido. Sí, se ha Son siempre demostrado reaccionarios, históricamente. son movimientos reaccionarios. Entonces ahora tenemos en el mismo campo populista, como el problema ya no es de izquierda y de derecha, sino de globalización y nación. El problema de la globalización o de cómo insertar los países nacionales, las naciones en la globalización, izquierda y derecha se han encontrado. Ya esas son categorías que no sirven absolutamente para... No existe el populismo de izquierda y de derecha, existe un populismo que resiste a la globalización y por eso vamos a ver a Trump abrazado de Putin o a Putin estimulando los movimientos nacionalistas en lo que fue la Europa del Este soviética, amenazando, no sé, a los países bálticos. En fin, vamos a ver una mezcla política en términos de discurso, cuya única línea clara es la oposición radical y emocional, todos estos contenidos emocionales, contra la globalización y el hecho de que el mundo es uno desde el punto de vista económico ya. Entonces, Claro. creo que eso Ahora tiene está la importancia también es que este fenómeno se dé en Estados Unidos, tomando en cuenta lo que representa Estados Unidos, bueno, en términos de poder, ¿no? Mundial. pero populismo en Estados Unidos ha habido antes, ¿no? Pero no en la presidencia, ¿no? Bueno, uno podría decir que ha habido algunas presidencias populistas, pero el punto no es ese, el punto es la pregunta, digamos, que todo el mundo se hace. ¿Podrá Donald Trump
alterar la institucionalidad tan sólida que tiene Estados Unidos en términos de la separación de poderes, que no solamente la separación entre poderes públicos, sino también la separación entre niveles de gobierno. Es un gobierno federal, hay gobierno de los estados, hay gobiernos... Entonces, quizás el esquema es sumamente complejo, pero yo siento que lo que trae Trump, o lo que he podido leer que trae, porque hay es muy enigmático lo que, como todo populista... ¿no? Pero tenemos que ya terminando con sí, esto. no digo que todo el... Pero dejamos esa pregunta tuya, ¿ah? Esa preocupación ¿Con tuya. qué trae Donald bajo el brazo? Vimos ahorita en Estados Unidos, aunque Hillary Clinton ganó el voto popular, entonces más de 1 millón de personas votaron por Hillary que no votaron por Trump. Pues. El diferencial fue bastante amplio por razones del colegio electoral, que es el sistema un poco arcano que ha existido en elecciones estadounidenses desde los 1700. Tenemos ahora un presidente que, aunque perdió el voto popular, o vamos a tener un presidente en Estados Unidos que, aunque perdió el voto popular, va a estar a cargo del país. Vimos algo muy parecido ahorita en Colombia con el tratado con la FARC, que también hace un mes y medio, la gente votó no. De una manera que no se había esperado. Y en Estados Unidos ningún periódico apoyó a Donald Trump. Fue muy, digamos, las élites mediáticas, las élites políticas, las élites empresariales, pocas personas declaraban, por lo menos públicamente, que esto podía ocurrir. Se suponía que esto iba a ser una restauración de la era de Clinton y no se llevó a cabo. Yo creo que hasta cierto punto los Estados Unidos, Inglaterra y más o menos Colombia son una especie de canario en la mina, pues, que en esa dirección van muchos de las democracias, digamos, tradicionales de Europa. Trump ha tenido, digamos, no ha tenido a ser un candidato muy ideológico digamos, de manera típica. Muchas veces dice una cosa y después dice otra cosa. Él fue hasta un demócrata, digamos, izquierdista, liberal, o socialdemócrata hasta hace 5 o 6 años. Él fue amigo de los Clinton antes de, digamos, esta campaña que fue una de las más agresivas y negativas en la historia de la República, por lo menos la historia moderna. La definición populista siempre se atribuyó a liderazgos y movimientos fundamentalmente latinoamericanos que establecieron una relación no solo política ni ideológica, sino también afectiva con grandes sectores populares. El ejemplo más característico es el del peronismo argentino y más recientemente el de Hugo Chávez, cuyo mensaje tuvo eficaz repercusión en países fuera de Venezuela. Pero era un fenómeno que se consideraba propio de movimientos de izquierda o de tendencia progresista en países con altos niveles de desigualdad económica y social. En los últimos años, las versiones del populismo cobran fuerza en Europa, estimuladas por la crisis económica, el empobrecimiento de las clases medias y, lo más importante, por la presencia de una fuerte corriente migratoria de países africanos y del Medio Oriente. En el caso de Europa, los brotes populistas se asocian también a planteamientos neofascistas o neonazis por su contenido xenofóbico y sus propuestas de soluciones de fuerza. La victoria de Donald Trump en Estados Unidos ha fortalecido la discusión porque su trayectoria no es propiamente la de un dirigente político. Incluso puede decirse que no pertenece a la tradición empresarial estadounidense y que tiene las características que hoy definen la nueva ola populista. Se inclina la geopolítica mundial a grandes cambios en los cuales el populismo pasará a tener un peso decisivo. Esa es la pregunta que, como el viejo fantasma, recorre el mundo. Esa es la clave. Buenas noches.